Gloria a Dios. Qué Dios más bueno tenemos, ¿verdad? Que nos ama, nos cuida, nos protege, nos provee, nos sana, nos libera. Tantas cosas hace en nuestras vidas, ¿verdad? Tantas cosas recibimos de Él. Y yo pregunto, ¿qué recibe Él de nosotros? En principio debemos adorarle, alabarle como Él se merece, obedecerle. Hay tantas cosas que podemos hacer por Él que a veces por negligencia, descuido, no lo hacemos, pero Él se lo merece todo. Es un Dios de milagros que obra milagros cada día en nuestra vida. El milagro de abrir los ojos cada mañana, a veces no lo consideramos un milagro, pero es un milagro. Hay quien cierra los ojos y nunca más vuelve a abrirlos. Así que nosotros tenemos un gran privilegio, somos los amados del Padre, somos sus hijos. Y por eso debemos demostrarle también, con agradecimiento y con amor, ese deseo que Él tiene de amarnos y de darnos y proporcionarnos todo aquello que necesitamos, sea material o sea bien espiritual. Estamos tratando sobre los efectos y las consecuencias de la vida plena que Cristo quiere que vivamos. Jesús nos ofrece, nos invita a vivir esa vida plena y abundante, ese anticipo de la vida eterna acá en esta tierra. Y fue el plan principal de su venida. Él lo dijo, yo he venido, el plan mío para vosotros, he venido para que tengáis vida, pero no una vida cualquiera, sino una vida plena, una vida abundante, una vida de victoria. Cuando nacimos de nuevo, cuando nos convertimos, nacemos a una vida de victoria. Por eso un cristiano no puede andar por la vida derrotado, porque es un vencedor, porque la victoria de Cristo nos corresponde en nuestra victoria. Y tenemos que estar agradecidos por eso y entenderlo también y demostrarle nuestro agradecimiento. Desde que entregamos nuestra vida a Cristo, repito, somos más que vencedores. Pero claro está, nuestra vida debe honrar y debe glorificar y agradar a Dios siempre. Para que podamos vivir en esa vida plena y abundante es necesario precisamente honrar a Dios, obedecerle y así le estaremos agradando. El Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir esa vida plena, esa vida abundante que le agrada a Dios y también nos capacita para poder ser testigos de palabra y sobre todo de testimonio al mundo que vive en oscuridad, en tinieblas, en ignorancia de Dios, que vive en pecado y que vive en maldad. Estamos analizando los pasos y los principios a seguir para conseguir esa vida plena. En primer lugar, debemos confiar plenamente en la persona, palabra y obra de Cristo. Si no hay una fe confianza total, una fe auténtica, una fe productiva, jamás podremos andar en esa vida. En segundo lugar, debemos rendir nuestra vida sin condición alguna a la soberanía de Dios, a su máxima autoridad. Y eso sí, claro está, con la ayuda y la guía y el poder del Espíritu Santo, que mora en cada uno de los que han nacido de nuevo. Y en tercer lugar, debemos apropiarnos de todos los beneficios divinos, de la gracia de Dios, y eso solamente se consigue por medio de la fe. La fe es la que hace que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. La fe y la obediencia, porque el que cree, obedece. Yo siempre digo que la obediencia va unida siempre a la fe. Si hay fe, se obedece. Si no se cree, ¿qué vas a obedecer? ¿Verdad? Por eso debemos apropiarnos de esos principios, apropiarnos de sus promesas y apropiarnos del ejemplo de Jesús. Digamos que Jesús es nuestro prototipo, es nuestro ejemplo, nuestro modelo a imitar, a seguir y a obedecer. Necesitamos conocer a Cristo, pero no de una manera histórica como muchos conocen a Jesús de una forma histórica, pero que no le ha sido revelado por el Espíritu Santo al corazón, que es como realmente hay que conocer a Jesús a través de nuestro ser interior, de nuestro corazón, que tengamos esa revelación de quién es Cristo en realidad, qué hizo y qué sigue haciendo
y las consecuencias de lo que hizo en nosotros, y así poder seguirle e imitarle con la seguridad de que seguimos al prototipo de los prototipos, al ejemplo de los ejemplos. El siguiente principio a aplicar a nuestra vida es apropiarnos de su propia vida. Él nos dio vida, nos dio su propia vida, para que esa vida se haga carne en nuestro ser, la cual se expresa y da como resultado el fruto de la paz interior. Cuando nos apropiamos de esa vida, sentimos la paz interior. Si tú no tienes paz interior, que significa paz con Dios, paz con los demás, aún en medio de la guerra, de los problemas, de las circunstancias de la vida, podemos tener la paz del Señor. Y esa paz que el mundo no entiende, nosotros los creyentes sí lo entendemos, ¿verdad? Esa paz que va más allá de los problemas, esa paz que no se pierde aunque andemos en problemas, es la paz que perdura eternamente. Por tanto, debemos apropiarnos de esa nueva vida en Cristo, que repito, es su propia vida. En el capítulo 4 de Efesios, Pablo nos habla del comportamiento de los verdaderos creyentes, y hago énfasis en verdaderos porque hay muchos que dicen que creen, pero no obedecen. Entonces no son verdaderos. Según ellos son creyentes, pero en realidad no son verdaderos creyentes. Y entonces quiero hacer énfasis en la carta a los Efesios, donde vemos cómo Pablo aconseja cómo debe vivir un discípulo de Cristo, un nacido de nuevo, cómo puede vivir de esa nueva vida en Cristo. Leemos en el versículo 25 de Efesios 4, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En otras palabras, pertenecemos a un mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo aquí en la tierra. Versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el verso 27, ni deis lugar al diablo. Hablaremos sobre la mentira, hablaremos sobre la manera de airarnos, cómo manejar el enojo y cómo no dar cabida, no dar lugar al diablo. Vamos a tocar estos tres temas que considero esenciales en nuestra vida cristiana. La primera cosa es la mentira. Si hay una cosa que el Señor abomina, aborrece, es la mentira. Es algo que está en contra de la naturaleza de un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero es nacido de Cristo, nacido de la verdad. Y por tanto, como dice Pablo, debe echar a la basura la mentira. La hipocresía, a la que tanto atacó y hoy también lo hace Jesús, es una manera de mentir. Hacer que los demás crean lo que realmente no somos, cuando nuestra vida es una farsa. Y entonces estamos mintiendo. Pero incluso nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Si tú dices que vives bien, que vives de acuerdo a las Escrituras, que vives obedeciendo a Dios, pero es mentira, te estás engañando. Engañarás a la gente que te rodea, te engañarás a ti mismo, pero a Dios jamás lo podremos engañar. Por eso Pablo nos exhorta a que dejemos de decir mentiras, a que dejemos de ser hipócritas y que digamos siempre la verdad con nuestra boca, pero también con nuestro comportamiento, nuestro testimonio. Hay quien dice sí, pero con la cabeza hace no. ¿Estáis entendiendo? Tiene que haber una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Tú no puedes decir con la boca sí y con la cabeza no. No sé si entendéis el ejemplo, yo creo que sí. Porque somos, hermanos, parte de un mismo cuerpo. Somos parte de la familia de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 44,
Hay aquí un versículo que a mí me causa mucho temor. Jesús mismo se dirige a los religiosos de la época, a los mentirosos e hipócritas de su época, pero que debemos aplicarlo hoy a nosotros, este versículo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Se lo estaba diciendo a aquellos que se consideraban hijos de Abraham, que se consideraban los escogidos de Dios. Y les dijo claramente en su cara, vosotros no sois hijos de Dios ni sois hijos de Abraham, sois hijos del mismo diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No dialogues con Satanás, que te va a engañar. No entres en conversaciones con él, te va a engañar. Porque de él no sale ninguna verdad. No ha permanecido jamás en la verdad. No hay verdad en él. Cuando habla, mentira habla, de lo suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Esas son palabras de Jesús dirigidas a los religiosos, a los que se creían santos, a los que se creían superiores al resto de la humanidad. El Señor llama hijos del diablo a todos los que le imitan y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Y luego hace una reflexión sobre él, sobre el mismo diablo. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y donde se engendra el padre de la mentira. De ahí el llamado de Pablo a desechar la mentira y a hablar siempre la verdad. Hermano, no mientas. No mientas a nadie ni te mientas a ti mismo. El autoengaño, el mentirse a uno mismo es el peor de las mentiras. Creernos lo que nuestra carne quiere que creamos y no nuestro ser interior, nuestro espíritu, que ha sido renovado por el Espíritu Santo, ha sido reactivado por el Espíritu Santo de Dios. La segunda cosa es aprender a airarnos. Pablo no expresa en este pasaje que no debemos airarnos, no está diciendo que no debemos airarnos, sino que podemos airarnos, pero sin llegar a pecar. Yo pregunto, ¿cómo se explica esto? ¿Es posible enojarse sin llegar a pecar? Analizando la Biblia, vemos que a lo largo de la historia, Dios, que es un Dios 3 veces santo, se ha airado y enojado con su pueblo, con las actitudes del ser humano cuando peca. Sabemos que Dios puede airarse, puede enojarse, y jamás Dios se ha relacionado con el pecado. O sea que se puede airar uno, pero sin pecar, imitando a nuestro Dios y Padre Celestial, porque Él jamás peca. Hay muchos versículos que hablan de la ira santa de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 7, versículo 11 dice, Dios es un juez honrado, es un juez justo. Todos los días se enoja con los que son malos, con los malvados. De Jesucristo se puede decir lo mismo. Sabemos que nunca pecó ni dijo jamás una mentira. Vemos cómo actúa, vamos a ver un ejemplo, cómo actúa ante la actitud de los fariseos y religiosos de la época cuando le reprochaban porque había sanado en un día de reposo. Lo que la ley marcaba, porque ellos no se sujetaban a Dios, sino a la ley mosaica. Y en Marcos capítulo 3, verso 5 leemos, entonces mirándolos alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Jesús nos mira con enojo, hermanos, con ira santa, pero esa ira siempre tiene una justificación. El problema es que nosotros cuando nos airamos,
no tenemos justificación, pero la ira se llama santa y justificada de Dios porque siempre tiene un motivo. La clave está en recordar que aunque el enojo y la ira de Dios se revela contra todo pecador, Dios sigue amando a los pecadores y desea el bien y la salvación de todos ellos. Él se enoja, Él se aira, pero sigue amándonos. Esa es la clave. Aunque si somos verdaderos cristianos y discípulos de Jesucristo, debemos odiar el pecado. Pero también debemos amar y orar para que los pecadores se arrepientan y sean salvos. Debemos amar lo que Dios ama. Si Dios ama a los pecadores, nosotros también debemos amarlo. Y una prueba de amor es exhortarlos a que abandonen el pecado, como hizo Jesús siempre. Nuestra ira y enojo, quizá producidos por un agravio sobre nosotros, algo que nos han hecho, o por el endurecimiento del corazón de las personas contra Dios, cuando vemos personas que blasfeman contra Dios, nos puede venir la ira, ¿verdad? Pero esa ira no debe hacer daño a nadie, ni material ni espiritualmente hablando. No debe haber egoísmo, ansias de venganza y rencor en nosotros. Todo esto debe evitarse. De lo contrario, estaremos pecando. ¿Estáis entendiendo, hermanos? La tercera cosa es saber manejar la ira y el enojo. Pedirle a Dios sabiduría para saber cómo se maneja en los momentos de ira y en los momentos cuando nos enojamos con alguien. Pablo nos da un sabio consejo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Este consejo, digamos que marca un principio básico en la vida cristiana, porque todo conflicto, toda ira, todo enojo debe resolverse en el mismo día. Es un consejo muy sabio. No se ponga el sol. No te acuestes sin arreglar la situación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu vecino de enfrente, con un hermano de la iglesia. Cualquier conflicto que tengas con alguien, arréglalo antes de acostarte. ¿Estás comprendiendo el sabio consejo de Pablo? Hay veces que nos enfadamos y achacamos siempre la culpa al otro. Como es culpa de él es el que tiene que venir a mí. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que si tiene alguien algo contra ti, que vayas y lo arregles. Antes de participar de la Santa Cena, por poner un ejemplo. La Biblia es muy sabia. Y nosotros mismos a veces no nos damos cuenta y actuamos incorrectamente porque dejamos de enfocar nuestra mirada en los sabios consejos de la Biblia. Debemos resolver, repito, el problema en el mismo día. Si no lo hacemos así, estaremos dejando un espacio, un sitio en nuestro corazón donde Satanás lo va a aprovechar para destruirnos a nosotros mismos y también a otras personas. Si expresamos el enojo de tal manera que hagamos daño, bien sea material, emocional o espiritual, a otra persona, si hacemos daño, estamos pecando. El problema no está en la ira y el enojo que podamos sentir ante la mala actitud de algunas personas contra nosotros o contra Dios mismo. El problema está en lo que hacemos como consecuencia de esa ira y de ese enojo. Es nuestra reacción cuando nos provocan. ¿Estáis entendiendo? El problema está ahí. No en que te puedas enojar, claro que te puedes enojar, pero ¿cuál es tu reacción contra el enojo? ¿Vengarte? ¿Pagar con la misma moneda? ¿O devolver bien por un mal? La actitud de un buen cristiano es al que te hace daño, hazle un bien. Y es la única manera de vencer esa actitud contraria. A través de la guía del Espíritu Santo debemos aprender, primero, a no mentir, a expresar nuestra ira o enojo sin pecar y sin hacerle daño a nadie,
Aprenderemos también a no encerrar el enojo y la ira en nuestro corazón, que a veces se queda ahí y hay que arrancarlo, no hay que dejar que eche raíces en nuestro ser interior, porque esto nos haría daño a nosotros mismos. Para eso es necesario procurar resolver el problema, repito, con las sabias palabras de Pablo, en el mismo día. Amén. La cuarta cosa, no debemos permitir que el diablo nos dirija, nos controle. No debemos dar lugar al diablo. Pablo lo dice, no deis lugar al diablo. Nos exhorta con esa breve y profunda advertencia. El enemigo jamás nos va a dejar de tentar, nos va a dejar de querer influenciar en nuestra vida. Y él no necesita, digamos, mucho espacio. Una rendija, una pequeña apertura en nuestra alma le basta para sembrar la destrucción. Por eso hay que cerrar todas las puertas, todas las ventanas, todas las rendijas, por muy pequeñas que sean. Tenemos que cerrárselas para que él no aproveche y se cuele. Cuando Pablo dice no dar lugar, esa palabra lugar, en el griego original se utiliza la palabra topos, que implica nuestro territorio, nuestro espacio, nuestra zona de influencia. No debemos dejar al diablo que entre ahí en nuestro territorio, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra relación con Dios, en nuestro espacio. No debemos dejar que el diablo se cuele. ¿Cuántos cristianos, sin saberlo quizás, han entregado territorio espiritual al enemigo? Simplemente por negligencia, por falta de sabiduría, por falta de enseñanza, porque no desean aprender. Se convierten en cristianos domingueros. No les gusta aprender. Se creen que con venir a la iglesia los domingos ya basta. Es un error monumental. La vida de cristiano tiene que ser una vida de ansia, de deseo, de hambre, de sed, de saber cada vez más de la palabra de Dios. Y acude a las escuelas bíblicas para recibir la enseñanza necesaria. Porque el diablo se quiere colar, como he dicho, por cualquier pequeña rendija que le dejemos. Por eso tenemos que estar preparados, enseñados, adoctrinados. La palabra de Dios dice en Oseas, mi pueblo perece, mi iglesia sucumbe por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, de tener el conocimiento de Dios, conocer cada vez más de Dios. Jesús dijo que eso era la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Jesús dijo, el que te conozcan a ti, Dios, el Padre, y conozcan también al que tú has enviado. O sea, a mí, a Jesucristo. Cuando conocemos de verdad a Jesucristo, cuando tenemos una buena intimidad con Él, cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo que mora en nosotros, entonces es cuando vivimos la vida plena y abundante que Él desea que vivamos. Y entonces nadie nos podrá engañar. El diablo no podrá entrar en nuestro territorio. Amén. Como he dicho, el diablo no necesita un permiso por escrito o un poder notarial. Le basta una raíz de amargura en nosotros, una palabra de no perdón, no perdonada, una ira no resuelta y mal aplicada, un pensamiento no sometido a Cristo. Cualquier de estas cosas, el diablo no necesita permiso y entonces se cuela en tu vida con el fin y el propósito de destruir. El diablo vino a eso, el plan del diablo fue ese. Juan 10:10, que nombré antes en el plan de Jesús, también ahí está el plan del mismo diablo, que vino para destruir, matar, destruir nuestra vida cristiana, destruir nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos, destruir nuestra relación en el matrimonio, a veces por la falta de perdón, por no saber asimilar, por no saber pedir perdón y también perdonar. Cuando alguien perdona se liberan dos personas.
tú misma y la persona a la que pides perdón. Y si no hay perdón, siempre estaremos atados. Y siempre será el diablo quien controle nuestra vida. Por eso cualquier falta de perdón, cualquier raíz de amargura, cualquier ira que no hemos controlado, cualquier pensamiento que nos venga a la mente y le anidemos, dejemos que el pajarito haga un nido y no lo sometamos a Cristo, estamos dándole lugar al diablo. No juguemos, hermanos, con lo santo. No juguemos con fuego si no queremos quemarnos. No se puede encender fuego sin el riesgo a quemarnos, ¿verdad? Pablo nos habla del carácter del nuevo hombre que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo y por la gracia de Dios. Ese nuevo hombre que ha sido investido de justicia y de verdad y que se debe parecer cada vez más a Cristo, que su carácter se forje siguiendo el prototipo de Jesús. Pero Pablo nos advierte muy claramente, si este nuevo hombre no vigila, si no cierra las puertas de su corazón con oración, con intimidad con Dios y con obediencia, el diablo va a hallar por dónde entrar. Por eso yo te aconsejo vida de oración, vida de intimidad con Dios y vida de obediencia a Dios. Y le estará cerrando todas las puertas a nuestro enemigo. Surgen las siguientes preguntas que deberíamos hacernos. ¿Dónde estás dejando al enemigo poner el pie? ¿En tu mente? ¿En tus emociones? ¿En tu alma? ¿En tu relación conyugal? ¿En tus relaciones interpersonales o familiares? ¿En tus finanzas? ¿En tu fidelidad a Dios? ¿Estás dejando que el enemigo trastee todos estos campos, todo este territorio que nos pertenece? El Espíritu Santo te llama hoy a cerrar esas puertas con la confesión de nuestra fe, el arrepentimiento y nuestro reconocimiento de que Dios es soberano. Dios tiene la máxima autoridad sobre nosotros, nos ha creado y nos ha redimido. Le pertenecemos por dos motivos. Primero, porque nos hizo. Y segundo, cuando estábamos muertos, perdidos en nuestros pecados, nos redimió, nos volvió a comprar. Le pertenecemos por creación y por redención. Somos doble posesión de Él, ¿verdad? No hay vida santa, hermanos, si no estamos en constante vigilancia. Y no hay victoria si no hay una rendición total. Si tú no vences al enemigo totalmente, el enemigo va a resucitar y te va a seguir atacando. Por eso es necesario una victoria con la rendición total del enemigo. La vida cristiana no es una obra liviana ni pasajera. Es una guerra espiritual constante. Es cruz. Es morir a nosotros. Y resucitar cada día a vivir en esa vida plena y abundante que Dios nos ofrece, esa vida eterna que podemos empezar a disfrutar aquí. Los hijos de Dios debemos resistir al diablo firmes en la fe. No negociemos con el pecado, que a veces hacemos eso, negociamos con el pecado, y no debemos tolerar ni defender lo que Dios aborrece. Si Dios aborrece el pecado, yo no puedo defender a la persona que vive en pecado. Mi mayor prueba de amor hacia ella es exhortarla a que deje, a que abandone el pecado. No pasarle la mano y decirle, el Señor sabe, a mí esa frase no me gusta. Yo sé que el Señor lo sabe todo, pero cuando decimos el Señor sabe es porque queremos hacer lo que nos da la gana. Porque el Señor sabe. Los hijos de Dios por eso debemos resistir al pecado, hacerle frente a la herramienta que utiliza el diablo para distorsionar nuestra visión de Dios y distorsionar nuestro enfoque hacia cuál es nuestro trabajo y nuestro ministerio,
Una persona en pecado no es digna de predicar el Evangelio. Una persona que vive en pecado, ¿cómo va a ir a la gente a hablarles de que el pecado los condena? Es imposible, hermanos. Los hijos de Dios debemos ser radicales en santidad, celosos por la gloria del Señor, porque mayor es el que está en vosotros, dice la palabra de Dios, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que gobierna este mundo de maldad y de incredulidad. Nosotros tenemos a alguien que lo venció y es más grande. Pero solo si le damos lugar y le cerramos todas las puertas. ¿Estoy entendiendo? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero el que está en el mundo va a intentar entrar. Si le cierras todas las puertas, no podrá hacerlo. Amén. Si por ignorancia, descuido o pecado hemos dejado alguna puerta abierta, debemos pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que la muestre para poder cerrarla. Pedirle también que santifique nuestra mente, que santifique nuestra lengua, nuestras palabras y nuestros hechos, para que el enemigo no tenga autoridad sobre ningún territorio en nuestra vida. Aprendamos las enseñanzas del apóstol Pablo y sigamos su consejo para que nos vaya bien. Primero, desechar toda mentira de boca y de hecho, porque también mentimos, de hecho, no con la boca. A veces decimos una cosa, como he dicho antes, y la negamos con nuestros hechos. En segundo lugar, debemos aprender a airarnos y enojarnos, pero sin hacer daño a nadie, y tampoco a nosotros mismos. En tercer lugar, a saber manejar la ira y el enojo para que en el mismo día se arregle la situación. Y en cuarto lugar, a no darle la oportunidad al diablo para que nos destruya con sus maquinaciones y sus mentiras, guardando el enojo y la ira en nuestro corazón. De esta manera estaremos andando y viviendo y apropiándonos de esa nueva vida en Cristo, viviendo, siguiendo y obedeciendo lo que la palabra de Dios nos dice y nos manda. Para aprender a manejar la ira y a controlar el enojo, debemos seguir y aprender de la manera que Dios mismo lo hace. Su ira, como dije al principio, siempre es santa y justificada. Voy a hablar hoy un poco sobre la ira de Dios. Según las Sagradas Escrituras, basándome en los textos bíblicos, no sé si lo podré terminar hoy, pero por lo menos voy a empezar a sentar las bases sobre este tema. Al ser Dios santo y justo, la manifestación de su ira es asimismo santa y justa, o sea, justificada. Sin embargo, las Escrituras afirman que Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia y en verdad. En Romanos capítulo 9, verso 22, Pablo pone un ejemplo y habla sobre un alfarero, el cual puede hacer con el barro lo que él quiera. El barro no le puede decir al alfarero, hazme de esta forma o de aquella, no, es el alfarero quien decide. Y entonces añade en el verso 22, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para la destrucción, o sea, para sus enemigos, para los pecadores. Él sigue amándolos, a pesar de que está enojado con ellos. La clave de la manifestación de la ira de Dios se da en Romanos capítulo 1, verso 18, donde dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, de los seres humanos, que detienen con su injusticia la verdad. Ese es el motivo de la ira santa de Dios. Dios demuestra su ira y su enojo desde el cielo contra todos los que son pecadores, perversos y malvados, y que rechazan la verdad, que rechazan a Cristo.
La gente malvada no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. La gente mala no quiere que otros conozcan de Dios. Impiden que la verdad sea revelada. Y por esta razón Dios, que vive en el cielo, pero está pendiente de todos, se enoja contra ellos, contra aquellos que impiden que otros sean salvos con su conducta, con su forma malvada de conducirse. Por favor, darle un aplauso por ahí a la gente que se duerme, que se despierte. O darle un codazo. Qué gana tengo que lleguen las sillas nuevas. Bien, seguimos. En el capítulo 1 de la carta a los Romanos, en este versículo 18, pero vamos a analizar del 18 al 32, el apóstol Pablo nos presenta una realidad dolorosa y muy seria sobre la condición humana en su tiempo y también refleja la condición actual del ser humano. Al reflexionar sobre estas palabras de Pablo, debemos saber que hoy tenemos que hacer frente a una verdad profunda y tremenda y que no podemos ignorar, que es que el juicio de Dios sobre la humanidad, que es el resultado de la rebelión contra Él, de la rebeldía contra Él, pero como todo buen pastor, su propósito no es señalar el pecado, sino también guiar a los pecadores hacia la esperanza que solo se puede encontrar en Cristo. El plan de salvación. Ayer los jóvenes estuvieron estudiando precisamente sobre el plan de salvación, cómo presentar el plan de salvación. Y el plan de salvación primero es hacer, ver con sabiduría, con templanza, con dominio propio, con amor, con misericordia, que el pecado es el problema, ¿verdad? Que la solución está en Cristo. Y que la consecuencia es aplicar esa salvación a nuestra vida, con la obediencia. Esas son las claves del plan de salvación, no hay otra. Presentar a las personas, demostrarles que el pecado es la raíz de todos los males. Que todo lo malo que ocurre en la humanidad es por culpa del pecado. Y luego hay una solución, gracias a Dios por la solución, que no pudimos, que el ser humano que estaba muerto en sus delitos y en sus pecados jamás podría haberlo solucionado, pero Dios en su bendito amor y misericordia lo hizo. Creó el plan de salvación Él. La religión es el plan que el hombre crea, pero el plan lo creó Dios. Y es Cristo, no una religión, es Jesucristo, es el plan de Dios. Por eso el juicio de Dios sobre la humanidad es por culpa del pecado, pero le tiende la mano al arrepentimiento. El arrepentimiento es la clave para recibir el perdón. Podemos hacer las siguientes consideraciones. Por ejemplo, en Romanos 1, 18 que leímos antes, Pablo comienza afirmando que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia del ser humano. La ira de Dios no es un capricho, ni es injustificada, sino es justificada, es una respuesta justa al pecado. Dios en su santidad no puede pasar por alto la rebeldía, la rebelión del ser humano, de la misma forma que no la pasó con Adán y Eva en el paraíso, donde se rebelaron contra Dios. Y Dios tuvo que hacer algo. Dios no quería hacerlo, Él quería tener una comunión íntima, diaria y eterna con el ser humano. Pero el hombre negoció con Satanás, habló, se puso a dialogar con Satanás. Por eso he dicho antes que no debemos conversar con Satanás, sino escuchar la voz de Dios. Dios les había dicho, no comáis de ese árbol, pero no por un capricho, sino para marcarles un principio de obediencia. Y el diablo sabía que con la desobediencia el hombre caería en rebeldía. Les tentó y ellos cayeron. Decidieron escuchar la voz del diablo. Por eso te aconsejo hoy en día, sabiendo esto, que no escuches, que no dialogues con Satanás, que escuches a Dios, que tengas intimidad y relación íntima con Él. Este juicio no es algo futuro únicamente,
A veces pensamos que el juicio es que iremos al infierno cuando nos muramos, el que crea en eso, hay otros que ni creen en eso, sino que ya se está manifestando en la vida presente. ¿Por qué creéis que hay tantas guerras, tantas destrucción en el mundo actual? ¿Por qué creéis que hay tanto problema? ¿Por qué creéis que la naturaleza se revela? Por culpa del pecado. Es la raíz de todos los males. Todo lo malo que ocurre es por culpa del pecado. Por eso Pablo nos hace un llamado a vivir en santidad. El juicio, como digo, no es algo futuro, sino que ya estamos viviendo las consecuencias del justo juicio de Dios. Porque el pecado siempre trae consecuencias inmediatas, futuras también, pero también inmediatas. Recibimos aquí el pago de nuestros actos. Si vives en desobediencia a Dios, no vas a tener el beneficio de Dios. No eres digno de las promesas de Dios y vives en pecado y vives en desobediencia a Dios. Luego tenemos la revelación de Dios. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué quiere decir esto? Ellos, las personas malvadas, las personas injustas, conocen la verdad acerca de Dios, la conocen, porque Él se lo ha hecho evidente. ¿Cómo? ¿Cómo se revela Dios a la persona incrédula? A través de su creación. Porque las cosas invisibles, dice el verso 20, de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o sea, la creación, de modo que no tienen excusa. La creación muestra el poder, la sabiduría de Dios. Dios se revela a través de la creación. Desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra y todo lo creado. A veces niegan la existencia de Dios y lo achacan a una explosión que hubo en cierto momento y todo quedó como está. Es más difícil creer eso que creer en un Dios todopoderoso que fundó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Por medio de todo lo que Dios hizo, los malvados, la gente incrédula, pueden ver su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no reconocer a Dios a través de su creación. Las personas no pueden alegar ignorancia. La naturaleza misma, su creación, es un testimonio claro de la gloria de Dios. Amén. En el firmamento, en las maravillas de la creación, Dios ha dejado una huella innegable de su poder y de su divinidad. Sin embargo, las personas han escogido ignorar este testimonio y en lugar de adorar al Creador, se han dedicado y se dedican hoy a adorar lo creado. ¿Verdad? La sabiduría que Dios ha otorgado al ser humano es también un testimonio de su grandeza. Si tú tienes habilidades, si tú tienes dones, tienes talentos, es porque Dios te los ha concedido. Y eso demuestran también la gloria de Dios. Pero cuando esa sabiduría es pervertida por el pecado, la humanidad se ve atrapada en la oscuridad, símbolo de la ignorancia de Dios que hoy existe. Cuando obviamos y dedicamos la sabiduría y los dones y los talentos que Dios nos ha dado para hacer el mal, estamos distorsionando la visión y la misión que Dios tenía para el ser humano. Y en tercer lugar tenemos la corrupción del corazón humano. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron tontos, necios, porque tonto y necio es lo mismo.
y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Muchos afirman, aseguran ser sabios, pero se convierten en completamente necios, porque en lugar de adorar a Dios, que es inmortal y glorioso, rinden culto a ídolos que ellos mismos han hecho con sus manos. Necedad total. Y pronto lo veremos por las calles de aquí de este pueblo. La ignorancia total de adorar algo que se ha creado con las manos del hombre en vez de adorar a Dios, el creador del universo. Me estoy quedando sin voz, porque quiero que entendáis que no debéis relacionaros con ese tipo de cosas. Huir de la idolatría. Imágenes de simples mortales. La gente se arrodilla entre ellos. Tú coges un leño, una madera, haces una figura y luego te arrodillas ante ella. ¡Qué necedad más grande! Si lo he creado yo con mis manos, de un tronco, y luego me arrodillo a pedirle cosas. En vez de dirigirnos al creador del universo, al que ha hecho las estrellas, los cielos, el mar, la tierra, las maravillas, su creación. En vez de adorar a ese Dios, me inclino ante cosas que he hecho yo con mis propias manos. Ahí demostramos o demuestra el ser humano que anda detrás de todo esto su ignorancia. La sabiduría que Dios ha puesto en ellos se ha convertido en ignorancia. La idolatría, hermanos, es una manifestación directa de la rebelión humana contra Dios. Es decirle, no, tú no tienes nada que ver. Yo me creo mis propios ídolos, a los que sigo y adoro. Dios crea al ser humano para que le glorifique a Él. Y la humanidad ha cambiado la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Y sigue adorando a las criaturas en lugar de adorar al creador de las criaturas. Así demuestra su rebeldía y su necedad. Sabemos que la idolatría no es solo un acto de adorar estatuas o imágenes, ¿verdad? Es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Puede ser el dinero, el poder, la fama, el placer, tu esposo, tu esposa, tus hijos o cualquier cosa que tomemos como centro de nuestra vida. En lugar de rendirnos completamente a la voluntad y a la soberanía de Dios y ponerlo a Él en el trono. Y por último, en el número 4 tenemos la consecuencia del pecado. Romanos capítulo 1, verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por eso, por nuestra rebeldía y nuestra necedad, Dios, que no usurpa jamás nuestra voluntad, nos deja hacer lo que queremos y nuestros malos pensamientos nos llevan a hacer con nuestros cuerpos cosas vergonzosas, es lo que está diciendo Pablo. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está diciendo Pablo que por esta razón Dios permite que la gente haga todo lo malo que quiera. Dios no te va a obligar a que no hagas lo que tú quieras. Tenemos un ejemplo hoy en que hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con ellas mismas. Eso va contra la naturaleza. Verso 27. Igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres,
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. También hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no quieren tener relaciones sexuales con mujeres, sino que se dejan dominar por sus deseos carnales y pecaminosos para tener relaciones con otros hombres. De este modo, haciendo cosas tan vergonzosas los unos con los otros, al final, dice, sufrirán en su propia carne el castigo que se merecen. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Dios aplica justicia. Y Dios jamás va a dar por inocente al culpable si no hay un arrepentimiento y un dejar de pecar. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y como no quieren darse cuenta y tener en cuenta a Dios, Dios los deja hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Y eso ocurre hoy en día. Dios no te va a obligar. Yo siempre digo que un semáforo no te obliga a parar. Sí te advierte que debes parar, pero no te obliga. Tú puedes cruzar con el semáforo en rojo. Dios hace lo mismo, te advierte, pero no te obliga. Tú eres el que tienes que frenar y no pasar. Dice, y como no quieren tener en cuenta a Dios, Dios los deja hacer lo malo que su mente inútil les guía. Y como resultado de la rebeldía y la necedad humana, dice el verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. O sea, se convierten o nos convertimos cuando hacemos todo esto en gente injusta con Dios, injusta con nosotros mismos, injusta con los demás, malvada, codiciosa, envidioso, asesino, gente contenciosa, peleadora, que incluso predican el evangelio a puñetazos, tramposos, chismosos. Verso 30, ya estoy terminando. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Esta es la lista de los hombres de los últimos tiempos que estamos viviendo. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Aquí la muerte simboliza la muerte espiritual, la condenación eterna. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dios ya dice en su palabra, y todos lo saben, que quienes hacen estas cosas merecen la muerte espiritual, la condenación eterna. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que se vanaglorian de hacerlo y también aplauden a quienes lo hacen. Hay gente que se vanagloria ante los amigotes de las infidelidades a su esposa, por ejemplo, o mujeres también. O sea, no solamente lo hacen, sino que se vanaglorian de hacerlo y presumen de hacerlo también. Cuando la persona persiste en su pecado, Dios en su justicia la entrega a su propia voluntad, a sus deseos desordenados. O sea, les hace dejar hacer lo que ellos quieran, porque como dije antes, no usurpa su voluntad jamás. Y esta es la consecuencia más trágica del pecado, y esto es una gran verdad y termino con ella. Dios permite, nos deja que sigamos nuestro camino hacia la autodestrucción. Nos advierte cuál es el final del camino del pecador. Nos advierte cuál es el futuro del que vive en pecado, que es la destrucción del alma, la condenación eterna. Pero no te va a impedir. No culpes a Dios si te condenas. No culpes a Dios si te vas al infierno. Él no creó el infierno para ti, ni para mí, ni para nadie. Él no quiere que vayamos ahí, a ese lugar. Nos dice cómo conseguirlo. Y nos dice cómo evitar ir a ese sitio.
De nosotros depende, de nuestra voluntad, de nuestra capacidad de obedecer. Depende el lugar que pasemos la eternidad, que es algo súper importante, hermanos. A veces no pensamos en la eternidad, que no hay principio ni fin. Pensamos en la corta y efímera vida aquí en esta tierra, que dura nada, 3 suspiros. Nos preocupamos más de la vida aquí, del poco tiempo que estaremos aquí, que de la eternidad en la presencia de Dios o en la presencia de nuestro enemigo, el diablo. No hay término medio, no hay purgatorio, ni hay limbo, ni nada de eso. Existe el cielo, la presencia de Dios por la eternidad, y existe el infierno, la condenación eterna también para toda la eternidad. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga y seguiremos la semana.